¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo streaming de AFP Capital, hoy denominado ¿Qué pasa con mis ahorros en el contexto actual? Saludamos a todos quienes están conectados, estamos transmitiendo a través de meganoticias.cl, del Facebook Live de AFP Capital, Instagram, LinkedIn y YouTube. AFP Capital ha generado esta nueva instancia para poder informar y resolver también todas las dudas de sus afiliados. En esta oportunidad abordaremos principalmente dos temáticas. Primero, las inquietudes de los clientes respecto al impacto del entorno social, económico y sanitario en los fondos de pensiones y por ende en los ahorros. Y después vamos a revisar el actual sistema de pensiones. Para esto estamos con Jaime Munita, gerente general, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Connie. Buenas Muy tardes, buenas tardes. comencemos entonces. Buenas tardes, partamos entonces, Jaime, entendiendo que son varios los factores que afectan los ahorros de las personas. Partamos entonces entregando un poco de contexto para poder situarnos. Bueno, muchas gracias, Connie. Quiero darles la bienvenida a todos los que están conectados, también transmitirles nuestro compromiso constante de informarles mensualmente a través de este espacio a nuestros afiliados. Nos hemos reunido también en conversatorios con distintos grupos para poder transmitir de mejor manera las inquietudes, poder comunicar de mejor manera, ¿no es cierto? A veces nosotros comunicamos los temas un poco técnicos y entendemos que a veces no llega el mensaje como queremos, así que sabemos que las personas están preocupadas por su ahorro, como la situación actual ha impactado los efectos que han tenido, algunos positivos, algunos negativos, pero a través de estos streaming hemos buscado acercarnos a las personas y poder responderles de mejor forma y poder abordar el interés que tienen. Ya son más de 200.000 personas las que se están conectando, así que creemos que este es el medio de comunicación que nos permite llegar de la mejor manera posible. Así que nuevamente muy contento de poder participar. Ahora quiero transmitirles cómo toda la situación actual ha afectado los ahorros, la discusión sobre una eventual nacionalización de los fondos que se ha ido, ¿no es cierto?, instalando en la agenda, el panorama económico internacional, cómo también ha afectado la coyuntura local y todo esto cómo ha impactado, ¿no es cierto?, en los multifondos y en los ahorros de las personas, lo que claramente después Francisco va a profundizar más sobre este aspecto. Sabemos que existen dudas respecto a la propuesta que se están generando en torno al sistema de pensiones, en la cual se encuentra la nacionalización de los fondos. Y es muy importante explicarle a las personas que esta discusión es solo para las cuentas de ahorro obligatorio, y aquí nunca se ha discutido respecto a las cuentas de ahorro voluntario. Vale decir, aquí estábamos hablando de los ahorros obligatorios, ¿no es cierto?, que se han generado en las cotizaciones en el tiempo, pero en ninguna parte se ha hablado de la cuenta de APB, de la cuenta 2, esos son ahorros voluntarios y que están absolutamente separadas de esa discusión. Entonces me parece importante que las personas tengan claridad de que no es las platas que están en la AFP, sino que la discusión se centró en cuanto a nacionalización en lo que, ¿no es cierto?, se conoce como ahorro obligatorio. Ahora, ¿qué significa nacionalizar los ahorros de las personas o de las pensiones? Bueno, lo que significa es traspasar la propiedad de los ahorros provisionales de cada afiliado que se encuentren en sus cuentas al Estado. O sea, en otras palabras, los ahorros individuales de cada persona que ha acumulado en el tiempo, ¿no es cierto?, durante toda su vida laboral, pasan a ser administrados por el Estado, quien se encargaría, ¿no es cierto?, de gestionarlo y acumularlo de acuerdo a lo que indica la ley, como, ¿no es cierto?, eventualmente se podría definir. Por otra parte, me parece importante también comentar el avance de la vacunación a nivel internacional y las menores restricciones han hecho, ¿no es cierto?, que las bolsas mundiales hayan tenido buenos retornos, buenos efectos positivos, y eso ha hecho que los multifondos A, B y C, que son los multifondos de mayor, ¿no es cierto?, exposición a los mercados internacionales, hayan tenido buenos retornos en el último tiempo, pero también es importante, como le digo, seguir mirando en el largo plazo cómo se va, ¿no es cierto?, transmitiendo. Y por otra parte, la contingencia que ha ocurrido en nuestro país, donde se han visto, ¿no es cierto?, que los fondos D y E han tenido pérdida en el último tiempo, bueno, básicamente afectado por los retiros, por la venta de activos que las administradoras han tenido que hacer, ¿no es cierto?, en el mercado local, lo que ha impactado las tasas de interés, y los fondos D y E, que son los fondos más expuestos a tasas de interés, son los que se han visto afectados en su rentabilidad en el último tiempo.
Además también con el anuncio, ¿no es cierto?, de nuevos proyectos de retiro, incluso proyectos de retiro del 100%, el mercado reacciona. Las personas, ¿no es cierto?, preocupadas por esto, algunos agentes del mercado se anticipan, salen a vender y eso al final hace que efectivamente las tasas de interés suban y se vean efectos negativos en los multifondos, sobre todo, como les decía, en el multifondo D y E, que es el que se ha visto afectado con la coyuntura local. Así que, por último, y a modo resumen, quiero destacar ciertos conceptos que son importantes en el contexto de mercado, influyen, ¿no es cierto?, claramente en los multifondos, tanto en los mercados internacionales como lo que está ocurriendo en el mercado local, pero también insistir en la mirada de largo plazo. O sea, aquí entendemos, ¿no es cierto?, la preocupación que tenemos respecto a la vista de los multifondos D y E, pero recordar que en los últimos 5 años la rentabilidad promedio de los multifondos ha sido de 44%, vale decir, la persona que tenía 1 millón, ¿no es cierto?, hace 5 años, la acumulación ha sido prácticamente casi de 500.000 pesos, teniendo 1,5 millones. Entonces, importante seguir resaltando, más que la vista de corto plazo, que evidentemente nos preocupa, el horizonte de mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, que la acumulación de los ahorros debe ser considerada. Y por último, considerar el acompañamiento y la asesoría que AFP Capital les puede brindar en, ¿no es cierto?, este contexto de mercado, tanto local e internacional, donde se ha venido, ¿no es cierto?, generando ciertos movimientos, de tal manera de poder acompañarlo en la construcción de sus ahorros para mejorar las pensiones. Gracias, Jaime, por este contexto. Y como bien decías, vamos a ver más en profundidad con Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. ¿Qué pasa con los ahorros en el contexto actual, Francisco? Bueno, también aprovechar de saludar, Connie, a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo. También dar las gracias al equipo que nos ayudó a preparar esta presentación, que nos hemos dedicado harto a eso, gracias a Sofía, a Andrea, a Gabriela. Y bueno, queremos explicar lo que está ocurriendo y para eso vamos a ir a una primera lámina en donde básicamente vamos a poner en contexto lo que está ocurriendo. Y tal como mencionó Jaime, estamos en una etapa en donde ya se está dando un escenario favorable en la perspectiva de la recuperación económica mundial. Esto muy guiado por Asia y también por Estados Unidos, también se ha sumado en el último tiempo Europa. Latinoamérica viene más rezagado, producto de la situación de la pandemia. Paralelamente en Chile tenemos buenas noticias. El Banco Central acaba de publicar el miércoles pasado su informe, el IPOM. En este IPOM hace una proyección que la vamos a mostrar un poco más adelante, bastante auspiciosa respecto a la economía, con un crecimiento que es cercano casi al 9% en promedio. Y en esta perspectiva también creemos que va a haber más recuperación de empleo y también del consumo. Esto muy apalancado o explicado por los fuertes estímulos que está teniendo las economías desarrolladas, pero también el caso chileno. Y creemos que ese también es un elemento muy positivo que tenemos que mencionar. Por otro lado, también tenemos elementos que nos mantienen alerta. Jaime ya los ha mencionado en el caso del mercado local. También está la evolución de la pandemia, que bueno, ayer ya tuvimos noticias que no son muy favorables respecto a la pandemia. Tenemos también un escenario global de inflación que es más alto y eso obviamente tiene impacto sobre las inversiones que hacen los fondos de pensiones, tanto en Chile como fuera de Chile. Y por último está este elemento que lo vamos a explicar un poco más adelante, de incertidumbre. Chile está hoy día con una incertidumbre que es mayor a la incertidumbre que ha tenido históricamente, que es mayor a la incertidumbre que se observa en el mundo, y eso obviamente nos tiene muy alertas y atentos a poder gestionar correctamente las inversiones de todas las personas que están afiliadas en AFP Capital. En la lámina siguiente, básicamente lo que queremos transmitirles este concepto de la incertidumbre. Esto fue presentado el miércoles por el presidente del Banco Central. Aquí hay un indicador de incertidumbre o de percepción de esta incertidumbre que está medido a través de extracción de data que sale en las redes sociales, Twitter y otras. Y como se ve en la curva verde, esa curva verde que es Chile, se ve un indicador de percepción de incertidumbre que es alto, y paralelamente se ve en el caso de las otras dos curvas, que es Estados Unidos y Reino Unido, como de alguna manera esas curvas han tendido a bajar
y la de Chile quedarse más arriba. Y por otro lado, el efecto del mercado local de tasas de interés, esto también nos parece muy relevante. Las tasas de interés en Chile, sobre todo, o sea, las de largo plazo, que son las que impactan la rentabilidad de nuestros fondos BIE en una mayor medida, han subido harto durante el año, más de 100 puntos base o más de un 1%. Eso es bastante más de lo que han subido en el resto del mundo. Y obviamente esta situación, que como ya lo dijimos, ha generado pérdida en los fondos, nos tiene bien alertas. En la siguiente, lo que queremos mostrar es básicamente lo que ya mencionó Jaime. Tenemos una realidad positiva de rendimiento o rentabilidad de los multifondos en el caso A, B y C, destacando mucho el fondo A. Estos son cierres a mayo. O sea, en 5 meses el fondo A ya ha recuperado o ha tenido una rentabilidad en torno a 8%, lo que es muy bueno, y eso está explicado por esta recuperación del mundo, porque de alguna forma se ve un escenario bastante más auspicioso del que hemos tenido generales y en promedio durante los últimos 12 meses. Sin embargo, volvemos al punto, estamos preocupados por lo que está ocurriendo en los fondos D y E, y sobre todo en el E, que es donde mayoritariamente hay gente que está próxima a pensionarse. Aquí están ocurriendo pérdidas que hasta el momento son relevantes, y obviamente ahí estamos atentos a esa situación. Después, en la siguiente, básicamente lo que queremos transmitirles es que obviamente estas noticias o estas propuestas que se han hecho del retiro del 100% no son favorables, sobre todo para los fondos de mayor renta fija. ¿Por qué? Porque estos fondos están invertidos en el mercado local en una fracción o en una proporción muy alta, y esto obviamente, si es que llegara a ocurrir un evento como esto, no hay mercado para absorber dicha liquidación de activos. O sea, nosotros ya hemos tenido 3 retiros. En estos 3 retiros hemos tenido un apoyo y un soporte muy relevante del Banco Central a través de un programa de repos que ha, ¿cómo se llama?, habilitado. Sin embargo, estos fondos, si se propone algo como esto, la pregunta de fondo que tendríamos que hacernos es quién va a comprar estos papeles y a qué nivel de tasa de interés. Entonces, es un tema que nos tiene preocupados, y obviamente estamos atentos a eso. Después está un poco la recuperación, porque no todo es negativo o de alguna manera son factores de riesgo. Aquí queremos transmitir en lo que viene para adelante una línea positiva. La economía chilena pareciera empezar a tomar un ritmo más favorable. Entendemos que la pandemia no está totalmente en su mejor momento. Hemos tenido ahí una campaña de vacunación que parece ser bastante auspiciosa. Sin embargo, los casos siguen, el sistema de salud está en el límite, y obviamente eso en el corto plazo no es favorable. Sin embargo, si nos vamos a la mirada más de mediano plazo, ahí es más favorable. Y aquí queremos simplemente mencionar el rol positivo que tuvieron la AFP en la entrega de los apoyos y las ayudas a las familias. AFP Capital en concreto trabajó arduamente para que estas ayudas fueran oportunas, liquidando activos, etc. Eso se logró. Ya hemos tenido 3 retiros. Esperamos que de alguna manera la situación de las familias haya mejorado. Entendemos que esto obviamente no va a mejorar la situación de las pensiones que tenemos hoy día, que es delicada, son pensiones muy bajas. Sin embargo, sabemos que lo importante acá es la mirada de largo plazo. También lo mencionó Jaime. En esa mirada de largo plazo nos interesa ver cómo se van a recuperar estos ahorros en el tiempo, y ese ha sido nuestro propósito y nuestro foco. Francisco, y si es que volvemos a la base de todo esto, ¿cómo es que se construyen los ahorros de las personas, y en base a eso, cómo es que crecen? Perfecto. Si nos vamos a eso, obviamente se construyen con una componente que es muy relevante, que es el aporte que hace cada uno de nuestros afiliados o afiliadas en el tiempo. Acuérdense que para construir una pensión son más de 35 años, 40 o más, que la gente está
aportando a través de sus ingresos a las cuentas individuales de la AFP, y el aporte que hace la AFP es que esos dineros que entran, o esos ahorros que entran, los multiplica. ¿Y cómo los multiplica? Invirtiendo en los distintos mercados, tanto locales como internacionales. Cada multifondo tiene una componente o una característica que es única. El fondo A está diseñado para la gente más joven, y el fondo D y E está diseñado para la gente que está más próxima a pensionarse. Eso, ¿qué es lo que cambia en esencia? Que las rentabilidades que se obtienen los fondos A y B en el largo plazo son superiores a las que se obtienen los fondos D y E, y que obviamente las volatilidades o las caídas o las pérdidas o los dolores de los fondos de menor exposición a acciones o renta variable son más bajas. Entonces, aquí básicamente, en la misma línea de lo que comentó Jaime, nuestro aporte o nuestra función es multiplicar estos ahorros en el tiempo, siempre en una mirada de largo plazo, ¿ya? Y aquí básicamente lo que traemos es un ejemplo de los últimos 5 años. O sea, en los últimos 5 años la AFP han hecho una labor destacable o importante respecto a las rentabilidades. Jaime mencionó el ejemplo de si una persona puso 1 millón de pesos, hoy día tiene casi 1.500.000 pesos después de 5 años. ¿Por qué? Porque las AFP han invertido esos recursos y lo han hecho de buena forma, y esos recursos han generado también aportes o saldos positivos en sus cuentas individuales. Perfecto. Entiendo que también vamos a ver 2 casos más adelante. Exacto, sí. Ahí en la lámina siguiente es un poco explicar esto mismo, pero explicarlo a través del tiempo. Yo sé, Jaime también lo mencionó, a nosotros se nos hace difícil explicar la parte técnica. Tenemos ahí hoy día un desafío grande de acercarnos y comunicar de mejor manera, y este streaming es parte de ese desafío y nos tiene también bien motivados en lograr cumplir estos objetivos. Entonces, en esa línea quisimos mostrar un poco en esta gráfica cómo se va construyendo ese saldo, ese ahorro en el tiempo, y que obviamente viene de estas 2 componentes que explicamos anteriormente. Una componente es lo que cada persona aporta a través del tiempo, a través de su trabajo, y esto obviamente poniéndolo en el contexto de Chile, y nuestra realidad es que en el tiempo no todo el mundo tiene un trabajo estable, no todo el mundo tiene trabajos formales. Entonces esto se va construyendo con aportes que pueden ser a veces constantes, pero a veces no tan constantes en el tiempo. Sin embargo, si ponemos un ejemplo bien de alguna manera representativo de nuestra realidad como AFP Capital, si una persona partió haciendo este ingreso a los fondos de pensiones hace 20 años atrás aproximadamente, o el 2002, y ha ido aportando a través del tiempo, lo que se va acumulando es el aporte que puso, pero también hay una componente muy importante, que como se ve bien en la gráfica, que viene de las inversiones que hace la AFP con esos recursos. Y eso nosotros le llamamos rentabilidad. Muchas personas no entienden bien el concepto de rentabilidad, pero nosotros, para transmitirlo en simple, nosotros tomamos los ahorros de las personas y los invertimos a través de todos los mercados internacionales y también en Chile, y esa inversión genera que estos aportes vayan creciendo más fuerte o en tamaño más importante de lo que puso individualmente cada persona. Por eso mostramos esta gráfica. Entonces, en promedio, alguien que partió cotizando, un afiliado con 650.000 o 700.000 pesos, parte a los 35 años, inicialmente, como se veía en la gráfica, el aporte que él hace o ella hace es mayor versus lo que aporta la AFP con sus inversiones. En este caso, si una persona que tiene 35 años, que ya lleva y partió a los 25, o sea, ya lleva 10 años cotizando con lagunas, porque esto también es importante decirlo, que la realidad es que hay lagunas, y por lo tanto uno deja de cotizar en el tiempo algunos meses, después vuelve, etc. Entonces lo que ocurre en ese caso es que primero el aporte, en este caso pusimos el nombre Pablo, que es un ejemplo real. Entonces Pablo ha hecho aporte en estos 10 primeros años de 4,5 millones,
y la AFP le ha agregado 1,5 millones en lo que ha sido la gestión de sus inversiones. Y después va pasando el tiempo, bueno, siguen ocurriendo también lagunas, pero Pablo sigue aportando, después a sus 45 años, que, o sea, ya lleva 20 años cotizando en el sistema, acumula un total de 17 millones más o menos, y esos 17 millones están compuestos en 10 millones más o menos que vienen de su aporte, y 7 millones que vienen de la multiplicación o la gestión que ha hecho la AFP a través de sus inversiones. Después, obviamente, esto va creciendo también y va pasando el tiempo y Pablo ya tiene una edad cercana a la jubilación, o sea, 65 años, y él ya tiene un saldo, si ha logrado mantener una cierta nivel de aporte en el tiempo importante, cercano a 21 millones con su aporte, y la AFP ya como ha multiplicado y ha gestionado estos recursos en el tiempo, le ha hecho otro aporte de 43 millones, totalizando, como ya dijimos o explicamos, en total 65 millones de pesos después de, ¿cómo se llama?, una acumulación que ha durado varios años. Entonces, en esencia, yo aquí simplemente transmitir, la AFP hacen este aporte, generan rentabilidades que son de largo plazo, los equipos de inversiones no estamos buscando maximizar rentabilidades de corto plazo, sino que maximizarlas en el largo plazo, y para eso invertimos en distintos mercados, tanto en Chile como fuera de Chile. Claro, eso es muy importante para los afiliados que en el fondo quieren saber cómo se invierten sus ahorros y cómo es que se multiplican. Exacto. Perfecto. Y también entiendo que vamos a ver una recomendación para jóvenes de los fondos, que no es lo mismo una persona que está recién partiendo a trabajar a una persona que lleva mucho más tiempo en el mercado laboral. Sí, aquí queríamos poner un poco el foco en nuestra asesoría. Nosotros sabemos que hay recomendaciones, los afiliados se cambian de fondo, algunos lo hacen de forma bien activa, pero básicamente lo que queremos transmitir aquí son dos ideas. La primera, y la unimos con el panorama actual, el escenario es de recuperación económica, hay riesgo todavía respecto a la pandemia, pero el escenario es de recuperación económica, eso es algo positivo, eso ha impactado ya la recuperación de nuestros fondos de mayor exposición a la renta variable, que sería la AIG. En los últimos 12 meses ambos fondos han tenido rentabilidades altas, producto de este escenario más favorable. Tuvieron caídas altas también, como lo mencionamos en el streaming pasado, se han recuperado más de lo que perdieron, eso es una buena noticia, pero sin embargo seguimos viendo que tenemos muchos afiliados que están en los fondos DIE, que son jóvenes y que pensamos que debían estar en los fondos de mayor exposición a la renta variable y que tienen un perfil de retorno más alto, ¿ya? Entonces ese sería como el primer mensaje. Y lo segundo tiene que ver un poco con la coyuntura actual, lo que está pasando en nuestro país. Lo mencionó también Mario Marcel, o sea, hay preocupación del nivel de incertidumbre que hay, también lo mencionó Jaime. Nosotros no somos indiferentes a eso. ¿Y qué quiere decir que no somos indiferentes? Es que sabemos que las personas que están hoy día en los fondos DIE, que son o que están próximos a pensionarse, están sufriendo pérdidas. Eso de alguna manera nos tiene ocupados, nos tiene que, estamos gestionando los fondos para lograr que los impactos sean lo mínimo posible, pero obviamente están invertidos en Chile, y estas noticias que están ocurriendo son de Chile. Entonces, en esa línea, creemos que nosotros o sea, hicimos una propuesta hace más de un año, en donde dijimos que podía ser positivo crear un nuevo multifondo, un multifondo F, que tuviera otras características y que fuera más seguro en términos de potenciales pérdidas. Y bueno, estamos todavía en esa propuesta, quedó más en propuesta que en realidad, y obviamente estas noticias que hemos tenido de retiro al 100% y otras, obviamente han tenido impactos que no son tan positivos en el mercado local.
A la espera entonces a ver qué pasa con este fondo F, y por mientras vamos a estar revisando las preguntas. Quiero destacar la participación, realmente hay muchísimas preguntas de las personas que están conectadas hoy, así es que si no alcanzamos a leerlas todas, no se preocupen, porque el área de servicios de AFP Capital las va a tomar y después se va a poner en contacto con ustedes, pero para aprovechar el tiempo vamos a partir revisándolas. Acá me cambio a mi pantalla, y la primera pregunta es para Jaime. Alfredo Aguilar quiere saber, en el actual contexto, y dado que soy jubilado, ¿conviene hacer efectivo los retiros del 10% a pesar de que actualmente no los necesito? Bueno, nosotros tenemos como objetivo seguir mejorando las pensiones. Me parece que el mantener los fondos en la AFP permite que, ¿no es cierto?, esos ahorros sigan creciendo en el tiempo con las inversiones, tal como lo comentó Francisco, que hemos venido gestionando. Así que me parece que el estar, ¿no es cierto?, en la AFP con esos ahorros, si es que efectivamente no los necesitan, la mejor opción es mantenerlo para que sigan creciendo en el tiempo. Perfecto. Luis Aguilera dice que ha retirado sus 10% y además de algunos ahorros que he generado. Quisiera consultar si lo puedo depositar en mi APB. Por supuesto, tal como lo comentamos, nosotros tenemos por una parte lo que es el ahorro obligatorio y por otra parte lo que son los ahorros voluntarios, ¿ah? Tanto el APB como la cuenta 2, así que efectivamente él puede depositar tanto en el APB como en la cuenta 2 sus ahorros voluntarios. Y de esos ahorros van a ser invertidos exactamente en los mismos instrumentos, porque es un espejo de las inversiones que realizan los distintos multifondos. Perfecto. Francisco Marcel Flores dice que, pregunta por una estrategia. ¿Qué estrategia están utilizando para evitar la constante caída en los diferentes multifondos? Bueno, en el caso de los multifondos de mayor exposición a la renta variable, yo diría que estamos en un escenario positivo. Obviamente pueden haber caídas, eso estamos conscientes de ello, siempre ocurre, pero hay una recuperación mundial o global que está en curso. Esto va a generar mejoras en los resultados de las compañías en donde están invertidos los multifondos, y lo que hemos hecho en particular es buscar dónde están obviamente las mejores oportunidades de estos crecimientos y de estos escenarios favorables. Y en el caso de los fondos que tienen más exposición a los instrumentos locales o la renta fija local, ahí hemos estado bastante activos buscando estrategias que nos permitan minimizar o disminuir o bajar el impacto de lo que mencionamos anteriormente. ¿De qué? De que tenemos un escenario que es incierto, volvemos al punto de que retirar la totalidad de los fondos para el mercado local es algo que es casi inviable, no hay mercado para liquidar esos activos, y esto genera incertidumbre, así de claro, de simple, y lo hemos visto, y eso frente a eso es poco lo que se puede hacer. Bien. Jaime, María Loreto Mandiola dice, me gustaría preguntar qué pasa con los ahorros de la cuenta 2 si llegaran a intervenir los fondos de las AFP. Bueno, es que lo que nosotros hemos visto hasta el momento y el proyecto, digamos, que se presentó hace un año atrás de nacionalización de fondos, no habla de los ahorros voluntarios. Es más, el mismo proyecto habla de que se traspasarían los ahorros obligatorios al Estado y las AFP mantendrían o seguirían administrando sus ahorros voluntarios. Los ahorros voluntarios son justamente la APB y la cuenta 2. Así que hasta el momento nunca se ha hablado de nacionalizar ahorros voluntarios, porque bueno, sería equivalente a nacionalizar los depósitos a plazo o las cuotas de fondos mutuos, dado que son las mismas categorías. Claro, entonces es importante hacer la diferenciación entre los tipos de cuentas. Exactamente, de lo que es ahorro obligatorio para las pensiones, de los ahorros voluntarios. Ok. Otra pregunta de Miguel Salazar. ¿Qué hará la AFP para mejorar el fondo E para los que van a jubilar y que lo recomiendan tomar 5 años antes? ¿Qué nos van a ofrecer? O sea, Francisco, Miguel quiere saber qué es lo que puede hacer ya que está en el fondo E para mejorar sus ahorros. Bueno, la respuesta está muy en línea con lo que ya hemos dicho. O sea, nuestra propuesta inicial fue, como dijimos hace más de un año atrás, crear un fondo F para efectivamente tener
un fondo que le permita a las personas que están próximas a su jubilación tener un fondo que los resguarde de situaciones particularmente complejas en términos de rentabilidad. Y nada, esperamos que esta propuesta que hicimos al final tenga buen puerto o tenga éxito, porque creemos que las personas lo necesitan. Uh-huh. Jaime, Jorge Salazar dice, buenos días, me gustaría dejar una consulta. ¿Es más seguro tener los fondos en APB que en cuenta 2? En caso de que se pongan creativos, estatizando los fondos obligatorios, ¿qué sería más seguro? Bueno, es que ambos son igual de seguros, porque esos son parte de los ahorros voluntarios. Y tal como lo dije recientemente, los ahorros voluntarios nunca han estado en cuestionamiento, ¿no es cierto?, en términos de nacionalización, porque son ahorros voluntarios las personas que no tienen que ver con el discutido sistema previsional y los ahorros previsionales, ¿no es cierto?, de que tanto se ha discutido. Uh-huh. Jaime, y también Héctor Díaz dice que le gustaría saber si se pueden sacar todos los ahorros de una vez de la APB y de la cuenta 2. Todo esto con relación a una posible nacionalización de fondos. Bueno, al ser ahorros voluntarios, efectivamente se permite retirar cuando las personas lo estimen conveniente. Ambos tipos de cuenta tienen efectos distintos. El APB, ¿no es cierto?, si entró sin impuesto, yo puedo rescatarlo pagando los impuestos correspondientes, ¿no es cierto?, dado que entraron con un beneficio tributario, y a la salida, si es que efectivamente yo me hago de esos ahorros, tengo que tributar por esos ahorros que originalmente no tributaron, y la cuenta 2, que es una cuenta más transaccional, donde está normalmente un ahorro voluntario que ya tributó, puede ser rescatado cuando las personas lo estimen conveniente. Uh-huh. Hay otra pregunta sobre la cuenta 2 de Carmen Gloria que pregunta, ¿se puede agregar a la cuenta 2 dineros que no se han extraído de la cuenta de capitalización individual? Absolutamente, la cuenta 2 es una cuenta como una cuenta de ahorro voluntario, llamémoslo así, mal llamada cuenta 2. Es una cuenta de ahorro voluntario que yo puedo ingresar dinero cuando quiera ahorrar, puedo retirarlo cuando necesite, ¿no es cierto?, utilizarlo para fines personales, y efectivamente está invertido en los mismos instrumentos, ¿no es cierto?, que se invierten los multifondos. Vale decir, yo puedo tener una cuenta 2 del fondo C o puedo tener una cuenta 2 del fondo A. Y esos recursos van a estar invertidos en los mismos, es un espejo del fondo A y va a obtener exactamente los mismos retornos o rentabilidades que obtenga en este caso el fondo A. Uh-huh. Una pregunta más, Jaime, para ti, de Marta Sánchez. Si los ahorros pasan a nacionalizarse, ¿nosotros estamos obligados a ese cambio? Bueno, probablemente si eso llegara a ocurrir en su momento, ¿no es cierto?, habrá una ley que obligue a realizar ese traspaso. Ok, hay que estar a la espera entonces. Francisco, la última pregunta para ti de Juan Cornejo. ¿Cómo quedan los ahorros después de los 3 retiros? Bueno, lo mostramos ahí también en una de las gráficas o láminas. Se han hecho 3 retiros, en promedio esos 3 retiros son en torno a los 4 millones, un poquito más por cada uno de los afiliados o afiliadas que lo han hecho, pero el saldo promedio de la mayoría sigue estando en torno a los 20 millones de pesos. Sabemos que el efecto de la pandemia ha sido relevante en las familias, pero también queremos transmitirles que las rentabilidades que se han obtenido en el último tiempo, lo mencionamos ahí con los últimos 5 años, son rentabilidades que son muy favorables para estos saldos y para estos ahorros. Entonces yo diría que en general la mirada es más positiva que de preocupación o negativa. Perfecto. Bueno, como les comentaba, son muchísimas las preguntas, así es que si no alcanzamos a leer su duda al aire, no se preocupen porque el área de servicios de AFP Capital se va a poner en contacto con ustedes para que no se queden ahí sin sus respuestas. Jaime, ya estamos llegando al fin de este streaming. Te quería pedir un mensaje de cierre para todas las personas que se conectaron y nos vieron a través de las distintas plataformas. Bueno, primero agradecer a las personas que se han conectado. Para nosotros, lo dijimos, nuestro objetivo es estar cerca, acompañarlo en la construcción de sus pensiones, mejorar los ahorros, resolver inquietudes, estar cerca de ustedes. Así que este escenario para nosotros es muy útil de poder, ¿no es cierto?, informarles de primera fuente lo que está ocurriendo y
cómo las situaciones de mercado están impactando, ¿no es cierto?, positiva o negativamente, según sea el caso, los multifondos. Y los invito a acercarse a AFP Capital, a asesorarse. Sabemos que hoy día hay mucho interés, lo hemos visto, ¿no es cierto?, por seguir la evolución de los multifondos, así es que nuestra invitación es a dejarse asesorar por AFP Capital para construir mejores pensiones en el futuro. La invitación también, entonces, ya que estamos en un contexto de pandemia, es hacerlo a través de los canales y servicios remotos de AFP. No salga de su casa si no es necesario. Recuerden que hay que seguir cuidándonos entre todos. Muchas gracias, Jaime y Francisco. Gracias a todos quienes se conectaron y nos vemos pronto en un nuevo streaming de AFP Capital. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.